El hijo de un millonario sufría pesadillas, un llanto que llenaba la mansión cada noche. Cuando una misteriosa criada lo arrulló hasta dejarlo profundamente dormido, su padre no sintió alivio, sino una escalofriante sospecha. Juró descubrir el secreto de la mujer, sin saber que la respuesta no residía en su pasado, sino en el suyo. Por tercera noche consecutiva, Mateo observaba a través de la rendija de la puerta la escena que lo intrigaba y lo perturbaba. Su hijo, Teo, atormentado por pesadillas durante meses y que solo podía calmarse con sedantes suaves, dormía como un ángel en el regazo de la nueva criada. La paz del niño era tan profunda, tan absoluta, que parecía antinatural, casi artificial. En lugar de alivio, Mateo sintió un escalofrío de sospecha. Aquella mujer, Ana, de mirada serena y pasado desconocido, parecía haber obrado un milagro. Pero Mateo, un hombre que ya no creía en milagros, estaba convencido de que ella ocultaba algo y necesitaba averiguarlo. Mateo era un millonario que vivía en un lujoso mausoleo, un pazo tradicional gallego magníficamente restaurado, cuyas paredes de piedra parecían rezumar su propia tristeza. Desde que su esposa, Elena, falleciera al dar a luz 2 años antes, se había convertido en un padre funcional, aunque emocionalmente ausente. Su imperio creció, pero su hogar se había convertido en un silencioso santuario de dolor. Su hijo, Teo, era el epicentro viviente de su tragedia, un niño sano, pero profundamente atribulado y triste, un recordatorio constante de la mujer que había perdido. Mateo le dio todo lo que el dinero podía comprar, pero fue incapaz de darle lo que él mismo ya no poseía: paz. El sufrimiento de Teo era la mayor anomalía en la controlada vida de Mateo. El niño sufría de insomnio crónico y terrores nocturnos que ningún terapeuta ni médico podía curar. Eran noches interminables de llanto inconsolable, una inquietud que parecía surgir de lo más profundo de su pequeña alma, como si sintiera la ausencia de su madre en cada fibra de su ser. El niño no lloraba de hambre ni de dolor físico, lloraba por una pérdida que no tenía palabras para expresar. Cada noche era una repetición del fracaso de Mateo, un eco de su impotencia ante el dolor de su propio hijo, un dolor que compartía pero que no sabía cómo sanar. Si lo estás disfrutando hasta ahora, comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Desesperado y exhausto, tras la renuncia de otra niñera, incapaz de lidiar con las noches caóticas, Mateo contrató a Ana. Era una mujer de mediana edad, recomendada por su discreción y una paciencia casi legendaria. No provenía de una familia de la alta sociedad. Su origen era modesto, pero había una serenidad en su mirada que Mateo, desesperado, decidió que valía la pena el riesgo. Llegó silenciosa, una presencia gentil y discreta, en una casa que se había vuelto dura y fría. Su tarea era sencilla y a la vez parecía imposible: traer un poco de calma a las noches de esa casa atormentada por el dolor. Durante las primeras noches, el silencio que emanaba de la habitación de Teo era más ensordecedor que su llanto. Mateo se encontraba revisando el monitor de bebé cada pocos minutos, esperando que comenzara el caos habitual, pero nunca llegó. Su alivio inicial dio paso rápidamente a una semilla de desconfianza. ¿Cómo? ¿Cómo había logrado un completo desconocido en tan solo unos días lo que él, el padre, con todo su dinero y su amor desesperado, no había logrado en 2 años? La paz de su hijo, en lugar de ser una bendición, se convirtió en un misterio que su mente lógica y herida se negaba a aceptar. La gratitud se convirtió en sospecha y sintió la necesidad de estar alerta.
El antagonista de esta historia no era de carne y hueso, sino una fuerza invisible y poderosa que se había arraigado en las paredes de aquella habitación, un dolor sin resolver. Era el trauma silencioso que atormentaba a Mateo, la niebla de tristeza que impedía a Teo encontrar la paz, y la barrera de silencio que se había erigido entre padre e hijo. Esta fuerza celosa y posesiva no aceptaba la sanación externa. Le susurraba al oído a Mateo, alimentando sus inseguridades, transformando su dolor en desconfianza. Mateo, sin darse cuenta, se convirtió en el peón de este antagonista invisible, proyectando su propia angustia y miedo sobre Ana, la única persona que parecía tener el antídoto contra el sufrimiento de aquella casa. El conflicto surgió de la creciente disonancia en la mente de Mateo. No podía aceptar que un desconocido, con métodos sencillos y una presencia serena, hubiera logrado en pocos días lo que él, con todo su dinero y su amor desesperado, no había logrado en 2 años. La tranquilidad de su hijo, en lugar de tranquilizarlo, se convirtió en una afrenta, una obsesión. Cada noche de sueño tranquilo de Teo era una prueba más de que había algo que no entendía, un secreto que Ana guardaba. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos en el mundo de los negocios, se obsesionó con este misterio doméstico con una intensidad casi febril. Sus sospechas se transformaron rápidamente en acción. Empezó a investigar la vida de Ana, diciéndose a sí mismo que era una precaución necesaria. Volvió a llamar a la agencia que la había recomendado, haciendo preguntas más incisivas. Discretamente, contrató a un investigador privado para que indagara en su pasado, buscando irregularidades, quejas de un empleador anterior, cualquier cosa que pudiera explicar su inusual don. Pero la investigación solo agravó el misterio. El informe describía una vida sencilla, casi monástica, años de trabajo en residencias de ancianos, referencias impecables que elogiaban su paciencia y un pasado intachable. No había nada, y ese nada era, para Mateo, profundamente sospechoso. La falta de pruebas concretas solo alimentó su paranoia. Si su pasado estaba limpio, entonces el secreto debía residir en el presente, en sus acciones dentro de la casa. Mateo recurrió a la tecnología, su aliada de toda la vida. Pasaba horas encerrado en su oficina, viendo las cámaras de seguridad en tiempo real. Observaba cada gesto de Ana, cómo preparaba el biberón de Teo, buscando el más mínimo indicio de que le hubiera añadido algo, cómo lo envolvía, buscando técnicas de hipnosis o sugestión. Su casa, su santuario, se había convertido en una prisión vigilada, y Ana, su empleada, se había convertido en su único y principal objetivo. La tensión en la casa se volvió casi palpable, un reflejo directo de la agitación interna de Mateo. Sus interacciones con Ana, antes cordiales, se volvieron frías e interrogativas. Le hacía preguntas directas sobre sus técnicas, con un tono acusador del que Ana parecía no percatarse, respondiendo siempre con una serena sencillez que lo exasperaba. La sospecha más oscura empezó a tomar forma en su mente. Tal vez ella estaba usando algún tipo de sedante sin receta, un fármaco suave para calmarlo. La idea era monstruosa, pero en su estado paranoico parecía la única explicación lógica para un fenómeno que consideraba imposible. Su obsesión llegó a su punto álgido. Las cámaras mostraban el qué, pero no revelaban el cómo. Su secreto, si existía, no era visual, sino auditivo. ¿Qué le dijo al chico cuando se apagaron las luces? ¿Qué sonidos emitió para calmarlo con tanta eficacia? Decidido a desentrañar el misterio de una vez por todas, decidió que necesitaba escuchar. Esa misma tarde encargó un pequeño y potente micrófono oculto para instalarlo en la habitación de Teo. Necesitaba pruebas y estaba dispuesto a romper cualquier barrera de privacidad para obtenerlas.
Su acción preparó el terreno para la revelación que no podía prever. Decidido a desentrañar el misterio, Mateo instaló el micrófono oculto en la habitación de Teo. Esa noche se sentó en la sombra de su oficina, con los auriculares apretados contra sus oídos, sintiéndose a la vez un intruso y un protector. Escuchó la suave respiración de su hijo, el zumbido eléctrico del silencio, esperando cualquier sonido inusual. Se sentía tenso, listo para descubrir la prueba de su teoría más oscura, listo para confirmar que sus sospechas eran justificadas. Era un cazador que esperaba en la oscuridad, completamente inconsciente de que la revelación que estaba a punto de recibir no calmaría su mente, sino que sacudiría su alma. Como había predicho, oyó a Teo empezar a gemir, un sonido familiar que solía anunciar horas de caos. Oyó los suaves pasos de Ana acercándose a la cuna. Se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza, esperando oír el susurro de una palabra extraña o el sonido de un frasco al abrirse. En cambio, un sonido llenó la grabación, una suave melodía, un zumbido grave y monótono. Era una canción de cuna que nunca había oído, casi hipnótica en su simplicidad. No tenía nada de siniestro, pero su misma simplicidad era, para Mateo, el más desconcertante de los misterios. Muestra tu apoyo con un corazón en los comentarios. Realmente nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. La reacción de su propio cuerpo a la melodía fue lo que lo paralizó. En cuanto la escuchó, una oleada de calma inexplicable inundó sus miembros tensos. La paranoia que lo había consumido durante semanas comenzó a disiparse, reemplazada por una abrumadora sensación de familiaridad, una paz que emanaba de lo más profundo de su alma. Era como el aroma de un hogar de infancia olvidado hace mucho tiempo. ¿Dónde había conocido esa canción? La melodía era a la vez extraña y profundamente familiar, el eco de un sueño, un recuerdo fantasmal que flotaba en el borde de su conciencia. El misterio cambió de naturaleza. La sospecha dio paso a una profunda y conmovedora curiosidad. Movido por una fuerza que no comprendía, una repentina necesidad de estar más cerca de esa fuente de paz, Mateo se levantó y fue al dormitorio. Se detuvo en la puerta, presenciando la escena con sus propios ojos. Ana mecía suavemente a Teo, y la melodía que cantaba ahora tenía letra, una letra sencilla en español sobre un ángel guardián que canta para consolar a las almas tristes. Y de repente, el recuerdo lo golpeó con la fuerza de un rayo, rompiendo las barreras del tiempo. No era un sueño. Era la canción que su abuela, quien había sufrido Alzheimer en sus últimos años, le había cantado de niño. La revelación rompió el dique de sus emociones reprimidas. Las lágrimas que no había derramado desde la muerte de su esposa llenaron sus ojos. El método secreto de Ana no era una droga ni una técnica siniestra. Era un legado. Era un trozo de su propia historia, una melodía que creía perdida para siempre en las brumas de la enfermedad de su abuela. Empujó la puerta y entró en la habitación, provocando que Ana dejara de cantar asustada. Al ver el rostro bañado en lágrimas de su jefe, guardó silencio, y la única pregunta de Mateo, formulada en un susurro ahogado, fue «¿Quién eres?». El momento quedó suspendido, esperando la respuesta que lo redefiniría todo. Con voz temblorosa pero serena, Ana finalmente reveló su secreto y su historia disipó las sospechas de Mateo. No era una desconocida. Años antes, había sido la cuidadora personal de la abuela de Mateo, acompañándola en sus últimos años mientras su mente se perdía en la niebla del Alzheimer. En aquellos días difíciles, la matriarca de la familia, aún sin reconocer a sus seres queridos, cantaba fragmentos de aquella canción de cuna por puro instinto, una melodía que era el último rescoldo de su memoria. Ana,
con su infinita paciencia, aprendió la canción directamente de la fuente, absorbiendo el legado de una canción transmitida de generación en generación en la familia Vega. Explicó que cuando vio la oferta de trabajo y reconoció el apellido, sintió que era una llamada del destino. Sin embargo, ocultó su conexión con la abuela de Mateo por miedo. Le preocupaba que la coincidencia fuera demasiado dolorosa para él, un recordatorio de otra pérdida, y que la rechazara como un fantasma de un pasado que intentaba olvidar. La revelación rompió el suspenso y lo sustituyó por una oleada de emoción abrumadora. El don de Ana no era mágico ni químico, era el recuerdo vivo de su familia, la forma más pura de amor, devuelto a él y a su hijo por la persona de la que en su dolor había sospechado tan injustamente. Meses después, la casa ya no es un mausoleo silencioso. En una tarde soleada, la luz se cuela por las ventanas de la gran sala, donde Mateo se sienta al piano, un instrumento intacto en años. Sus dedos, antes vacilantes, ahora tocan con seguridad la suave melodía de la canción de cuna de su abuela. A su lado, Teo, ahora un niño sonriente y sereno, murmura la letra. Ana los observa desde un sillón, no con la distancia de una criada, sino con la calidez y el cariño de una guardiana. El secreto que una vez generó sospechas se ha convertido en el puente que reconecta a padre e hijo, sanando sus heridas con su melodía. La historia de esa familia demuestra que, a veces, el mayor consuelo no proviene de soluciones costosas ni de nuevos comienzos, sino de un eco de amor que se niega a ser olvidado. Ana, la mujer que Mateo consideraba una extraña, se convirtió en la guardiana de la memoria de su familia, una presencia indispensable que les enseñó que el duelo se puede superar no olvidando el pasado, sino encontrando la manera correcta de recordarlo. Si crees que el amor es un recuerdo que nunca muere, comenta legado, dale me gusta a este video y compártelo para que todos sepan que las canciones de cuna más hermosas son las que el alma ya conoce.